Nadie sabe su nombre. Nadie sabe su nombre, nadie la conoce, pero sin duda alguna que fue una persona víctima de abuso, fue maltratada, fue menospreciada por estos juicios de personas que deberían haber sido confiables, personas seguras. Más bien estas personas que debían transmitir seguridad, confianza, restauración, más bien estuvieron a punto de apedrearla. La única persona que con un poco de coraje, con un poco de enojo, con un poco de molestia, alzó su voz contra esta mujer, fue quien siempre lo hace. Y él les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y adivinen quién tiró la primera piedra. Nadie. Los más viejos que estaban ahí se fueron, avergonzados. Los más jovencitos, como vieron que se quedaron solos, comenzaron a irse. Y simplemente Jesús, en silencio, le dice a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y por primera vez escuchamos la voz de esta mujer. Esta mujer no había tenido oportunidad de defensa. Esta mujer estaba sola. De hecho, Levítico capítulo 20, versículo 10, Deuteronomio 22, 22, dice que a las personas sorprendidas en actos de adulterio, ambas personas, tanto hombre como mujer, debían ser traídos delante de los jueces. El hombre no estaba solamente ella. Y probablemente la estaban utilizando como un engaño para hacer caer a Jesús. Y esta mujer que por primera vez habla, dice: no están, se han ido. Y las palabras majestuosas de Jesús fue: yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. ¿Habrá aprendido esta mujer en Juan capítulo 8 esta lección? Por supuesto que sí, la aprendió, estoy convencido de esto. Ahora, el problema, o uno de los grandes problemas, una persona vulnerable, minimizada, utilizada, silenciada, y los fariseos hipócritas alrededor la querían apedrear. Bien, Jesús, el único que tenía autoridad, cuando Jesús dice: el que usted libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿saben quién era la única persona que estaba libre de pecado? Jesús. Y no tiró la piedra. Ahora, estos líderes que estaban junto con esta mujer deberían haber sido un instrumento de justicia, un instrumento de restauración, y escucha esta palabra por favor, un instrumento de reconciliación para esta mujer. Y para agravar el asunto, todo esto se da, ¿a dónde? En el templo. Un lugar de restauración, personas de restauración debían haber provisto a una persona pecadora, pecadora, sí, que debía ser confrontada con su pecado, por supuesto que sí, que debía ser restaurada, por supuesto que sí. En las afueras del templo se dieron cosas realmente complicadas. Ahora, vamos conmigo a Primera de Reyes, capítulo 8, y vamos a entender bien cuál era la función del templo. ¿Por qué este templo tenía que estar majestuoso, suntuoso, un templo maravilloso? ¿Por qué tenía que estar ahí? ¿Cuál era el propósito? Capítulo 8 de Primera de Reyes, Salomón está orando, dedicando este templo majestuoso, bien, al Señor. Y me voy a saltar algunos versículos para ir al punto que queremos ir. Versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos en esta casa que yo he edificado. Versículo 29. Ora Salomón: que esté en tus ojos, Dios, abierto de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho que mi nombre estará allí. Y que oiga la oración de tu siervo que haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo, de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Y lea lo que dice después: escucha y perdona. Un lugar que tendría que haber sido reconciliación. Versículo 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de tus enemigos, versículo 34, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los harás volver.
Versículo 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere, versículo 36, tú oirás en los cielos y perdonarás. Versículo 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, perdonarás y actuarás. Versículo 45. Tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. El templo fue construido para ser un lugar seguro. Y nuestro quinto valor, el último valor que vamos a nombrar en la iglesia, después de ir a través de los 5 valores. Somos una iglesia orgánica, comunidad, una iglesia con misión integral, una iglesia que prioriza la enseñanza bíblica. También la iglesia tiene que ser un lugar seguro. Y déjenme adelantarme, la iglesia tiene que ser el lugar más seguro del mundo. Tiene que ser el lugar más seguro del mundo. Lamentablemente la iglesia se ha convertido en un lugar donde se dan abusos, se juzga, se critica, se murmura. Y cuando digo iglesia hablo tanto del edificio como también quienes somos partes de esta iglesia. Bien, sucedieron cosas realmente complicadas. Por ejemplo, en el templo de Israel hubo cosas equivocadas que se dieron. Satanás tentó a Jesús, había un mercado negro, cuestionaron la autoridad de Jesús, hubo asesinatos. Bien, en el templo, 2 Crónicas 24, en este lugar intentaron apedrear a Jesús y los mendigos estaban por todo lado. Algunas cosas buenas también pasaron. Los vulnerables se acercaron para restauración, como en Mateo 21. Jesús enseñaba, la iglesia se congregaba en ese lugar. Así que ese era el propósito y no estaba pasando. Tengamos esto claro. La iglesia, y cuando hablo iglesia, hablo en 2 sentidos. Hablo la iglesia organizada, bien, que implica este edificio y nuestra organización. Y también hablo la iglesia orgánica, es decir, nosotros como un organismo vivo que vivimos conectados unos con otros. La iglesia es un lugar de reconciliación. Lamentablemente las iglesias, algunas, se han convertido en lugar de juicio, en lugar de señalar, en lugar de criticar, en lugares de murmurar, en lugares de hablar mal de las personas, en lugares donde hay élites. La iglesia está llamada a ser un lugar de reconciliación. ¿Primero con quién? Primero con Dios. Por eso hablamos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero también conmigo mismo. El próximo mes empezamos una nueva serie de estudios y vamos a hablar sobre la esperanza. Y vamos a intentar apelar a lo más íntimo de nosotros para que aprendamos cómo se ve la esperanza y podamos avanzar. Reconciliarnos también con el prójimo. Por eso amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Si es un lugar de reconciliación la iglesia, necesariamente tiene que ser un lugar seguro. Cuando digo un lugar seguro, es que una persona puede pasar por estas puertas, encontrar a un hermano y decirle: hermano, estoy sufriendo, estoy luchando con un pecado y constantemente estoy cayendo en él. Y tienen la seguridad que va a expresar esa necesidad y que su hermano no se va a alzar en soberbia para mirarlo para abajo y contarle el chisme a todas las personas, sino que va a tener la habilidad misericordiosa de Dios para decir: hermano, lo siento, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo acompañar? Esto no significa justificar su pecado, ni aprobarlo, ni menospreciarlo, sino decir: vamos, yo te voy a ayudar, porque aquí hay una comunidad segura que quiere caminar con vos para que puedas estar otra vez firme. Y tal vez no sea necesariamente algún pecado. Estoy luchando con mi salud emocional. Estoy pasando problemas económicos. Estoy pasando problemas con mi esposo, con mi esposa, con mis padres. El lugar de trabajo para mí es un infierno y ya no aguanto más. Este tiene que ser el lugar seguro donde cualquiera de nosotros puede venir y buscar esa reconciliación que estábamos necesitando. Lamentablemente, algunas veces la respuesta es el juicio, el menosprecio. Solo falta poner la campanita y gritar leproso, leproso cuando entra, nada más. Porque algunas veces es la actitud que la iglesia toma. Si la iglesia, tanto la organizada como la orgánica, asume este rol, yo creo que no ha entendido o no hemos entendido cuál es nuestro rol en la iglesia. Y nos hemos convertido en personas tan soberbias que nos olvidamos de dónde fuimos rescatados.
¿Se acuerda dónde fue rescatado usted? ¿Se acuerda dónde y en qué condiciones, y entiéndame la palabra correctamente, miserables nos encontramos nosotros cuando recibimos la misericordia de Dios? ¿Se acuerdan cómo estábamos? Si no se acuerdan, porque somos de mala memoria, vamos por favor a Efesios capítulo 2 y vamos a ver la primera parte, 2, 1 al 10. En la segunda parte vamos a ver el resto del capítulo, porque Efesios nos va a hablar de algo sumamente importante. Nos va a decir cosas sumamente importantes. Vamos a leer capítulo 2, versículos del 1 hasta el 3. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En primer lugar, todos somos pecadores y estamos quebrantados. Cuando el Señor nos rescató a nosotros, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en el basurero, en la cloaca del pecado. Ahí estábamos usted y yo, sin esperanza de salir, adaptados a formas de vivir totalmente inadecuadas, totalmente disasociadas del modelo que Dios diseñó. Nosotros vivimos totalmente caídos. De hecho, si resumimos estos versículos, dice que nosotros somos, en el tiempo pasado, estábamos en pecado, vivíamos influenciados por el mundo, hacíamos la voluntad de Satanás y satisfacíamos la carne. Y la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Entonces, esa era nuestra condición. Hasta que una persona, por amor a Dios, nos compartió el evangelio, entendimos por la fe y fuimos declarados justos a pesar de ser culpables. Y el Señor nos justificó y nos declaró justos delante de Dios. Cuando una persona quebrantada, lastimada, cuando una persona viene en un pecado grueso y tiene la valentía, las agallas de compartirlo con nosotros, antes de alzarnos en orgullo y mirarlos para abajo diciendo: Señor, qué bueno que soy yo, no como este publicano. Antes de eso, recordemos dónde estábamos nosotros, en qué condición vivíamos nosotros y cómo estamos siendo transformados por la obra que el Señor sigue completando día con día. Fíjese por favor conmigo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lea estas 4 palabras: y esto eran algunos de ustedes. Es decir, que los que están sentados en la iglesia, tanto en Corinto como aquí en la iglesia del lugar, éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos. Esto éramos. ¿Y por qué entonces cuando viene una persona quebrantada se le recibe con menosprecio o juicio? Ahora lean el versículo 11, ahí está la esperanza. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no somos eso, nuestra identidad ya no es esa. Nuestra identidad ya no es de este montón de pecados que se enlistan ahí. Nuestra identidad es que ya somos hijos de Dios, lavados y santificados por Él. Ya no somos eso que éramos antes. Pero cuando venga una persona en esa condición y se acerque en esa misma vulnerabilidad en que estuvimos nosotros, tengamos un poquito de memoria. De hecho, Pablo nos va a decir a nosotros en Efesios: acordaos que en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios, de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Acuérdense dónde estaban. Entonces, cuando recibamos a alguien, en estas condiciones, recordemos de dónde nos sacó el Señor. Mucha gente dice la frase cliché:
no sé dónde estaría yo si el Señor no me hubiera salvado, ¿verdad? Y toda esa película que hacen, algunos, yo sí sé dónde estaría muy bien. ¿Sabe por qué? Porque yo sé lo pecador que soy. Y yo sé con cuáles pecados lucho el día de hoy. Yo sé cuáles son mis debilidades y cuáles son mis vulnerabilidades. Yo sé muy bien dónde estaría, cómo estaría y en qué condiciones de miseria estaría si Cristo no me hubiera salvado. Muy bien sé dónde estaría. Y mi vida sería una desgracia completa. Cuando viene alguien quebrantado, entonces, tengamos un poquito de memoria. Tengamos misericordia. Tengamos la mitad de la misericordia que tuvo Dios con nosotros. Ahora, en segundo lugar, Pablo nos dice que esto éramos algunos de nosotros. Pero fíjense cómo continúa el texto. Pablo va a decir, esto éramos algunos. Pablo va a decir que todo el que se acerca a Jesús y entienda esto, tendrá una vida junto a Él. ¿Saben qué es esto? Esperanza. Porque en esa condición de 1 Corintios estábamos nosotros, llegamos a un lugar donde el Evangelio fue expuesto y en Cristo tenemos esperanza, tenemos vida. Leamos versículo 4 hasta el 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice después, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y termina diciendo Pablo, porque somos diseño, hechura, copia suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La diferencia que marca Pablo ahora es, sí, ustedes estaban en esa condición, pero cualquiera que se acerca a Jesús, que es atraído por Él, y hay una frase aquí muy interesante, la palabra vida juntamente con es una sola palabra, y es que yo vengo a vivir como vive un fruto pegado a un tronco. Bien, esta fruta, este mango, naranja, lo que sea, si se arranca y no se consume, ¿qué pasa? Se pudre. Pero si esta fruta permanece junto al árbol, junto a la alimentación, a la raíz, va a tener vida. Vamos a tener vida juntamente con Cristo. Ahora, esta vida con Él, bien, Él nos puso al lado, ¿siendo qué? Siendo pecadores. Jesús vino a la tierra y no se llevó ninguna sorpresa porque Él lo sabía. Pero vamos a suponer que Jesús dijo, voy a probar con el liderazgo judío, aquellos sacerdotes, levitas, intérpretes de la ley, expertos en la ley, voy a probar a ver si entienden mi mensaje. En la primera conversación que tuvo con ellos, no, por aquí no es. Hay que ir a buscar a los vulnerables, a los pobres, a los ciegos, a los quebrantados, y estos son los que van a entender. En el Señor hemos sido justificados, versículos 8 y 9, y hemos sido santificados. Bien, el Señor, cuando llegamos quebrantados a Él, Él nos justifica, Él nos da esa vida. Pero al mismo tiempo comienza el proceso de santificación por el resto de nuestra vida. Y en ese proceso de santificación, en mi camino, el Señor va a permitir personas frágiles, vulnerables, pecadores como yo, que necesitan acercarse a un lugar donde haya esperanza. Y la esperanza tiene que estar adornada, acompañada de un lugar seguro. Un lugar donde la persona puede entrar con sus miedos y temores y decir, hermano, hermana, estoy luchando con estas cosas. Me está costando madurar. ¿Saben cuál es mi sueño? Utopía, no sé, pero sueño. De que los cafecitos se conviertan en esas conversaciones con personas que, como comenzó una relación y nos vamos conociendo, puedo encontrar en el otro una persona segura. Que haya una relación entre dos personas que se apoyan y buscan juntos al Señor. Que se rinden cuentas, que oran, que se preguntan cómo están, que comparten la vida juntos. Y que cuando vuelvan a ver atrás y se den cuenta dónde estaban y vean dónde están hoy y puedan decir, no fue la predicación del domingo, no fue el curso que llevé,
fue este hermano que se puso al lado mío y cuando iba a caer me sostuvo. Eso es iglesia. Y eso solamente se puede dar en un lugar seguro. Ahora, la iglesia como organización, es decir, la iglesia, el lugar como organización, asociación, comunidad cristiana, el lugar, cédula jurídica 3002-802-156, ya la tengo clarita. En su edificio y su contexto debe ser una zona segura, tiene que ser un lugar seguro. Este lugar tiene que ser reflejo de un lugar seguro. El contexto de todo lo que se haga en la iglesia del lugar debe ser un lugar seguro. Y soy enfático para que no me malentiendan por cualquier duda. No estoy hablando de justificar pecado. ¿Estamos claros? No estoy diciendo aquí aguantamos el pecado como quiera. No. El pecado se llama por su nombre. Esto es pecado y se acabó. Juzga el pecado Dios. La iglesia está llamada a restaurar. El edificio y sus contextos, cada ministerio, cada actividad, cada uso de la microbús, cada enfoque ministerial debe ser un lugar seguro. Cuando los niños que vienen de diferentes lugares, usualmente acostumbrados a maltratos y gritos, vienen a un club de niños, no están para que sean maltratados, sean gritados y sean tratados con la misma rudeza que se trata en otros lugares. Los jóvenes que probablemente crecen sin una figura paterna y que sobreviven a la adolescencia, no vienen a este lugar para ser tratados como tontos o como necios. Los matrimonios, hombres y mujeres que vienen a este lugar buscando ayuda, no van a ser menospreciados por las razones que sean. En segundo lugar, la iglesia como organismo, hablo en la vida del creyente y sus relaciones, debe ser un lugar seguro. Si una persona acepta ser miembro de la iglesia del lugar y pide su membresía, se está comprometiendo a decir, voy a procurar a que mi vida como iglesia, yo siendo iglesia orgánica, yo como creyente, y las relaciones que yo construyo con todas las personas, en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, deben ser relaciones de seguridad. ¿Para qué? Para que le podamos enseñar a otros dónde está el reconciliador. Porque nosotros no podemos reconciliar a nadie. Somos simplemente instrumentos de el reconciliador, de el redentor. Por tanto, mi compromiso, el compromiso del miembro de la iglesia del lugar, quien es parte de esta iglesia, que viene, se sienta, ofrenda, sirve, está, participa, que es comunidad, también tenemos compromisos. Y como organización, este edificio y sus recursos deben ser un lugar seguro, para que personas quebrantadas conozcan al restaurador de todas las cosas. Y mi vida como creyente en todo lugar, tanto en mi identidad como hijo de Dios y en el desarrollo de mis relaciones, tenemos que procurar relaciones seguras para presentarles a las personas y procurar no solamente que conozcan al restaurador de todas las cosas, sino la salvación en su amplio sentido de vida. Eso es un lugar seguro. La iglesia fue reconciliada con Dios. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Estamos aún en proceso de esa reconciliación con nosotros mismos, con el prójimo, con la creación. Bien, todo esto en Cristo. Y es lo que hemos aprendido también en otras partes de los valores que nosotros hemos desarrollado como iglesia en este tiempo. Recordar que estos valores es importante tenerlos porque van a ser reguladores de todo lo que decidamos y todo lo que hagamos. Muy bien, ahora seguimos soñando con que la iglesia sea el lugar más seguro del mundo. El lugar donde las personas quebrantadas pueden venir y encontrar, como cantábamos ahora, un dulce refugio. Si bien es cierto, no somos nosotros quienes tenemos esa habilidad en sí mismos, pero sí conocemos, sabemos quién es el reconciliador y quién ha hecho los méritos necesarios para reconciliar al mundo con Dios. La iglesia como organización, edificios, posesiones, recursos, activos y todo su contexto debe ser un lugar seguro. Así como también las relaciones que yo voy desarrollando. Porque ahí, en esas relaciones que usted y yo vamos desarrollando día con día, es donde tenemos la oportunidad de ¿qué? De hacer evangelismo. Bien, cuando hablamos de hacer evangelismo, hablamos de comenzar a trabajar esas relaciones con personas que están quebrantadas. Ahora, nosotros, pongámoslo claro, no somos perfectos.
Y también estamos quebrantados, estamos dolidos, sufrimos, pero mientras estamos siendo transformados por Dios, podemos ayudar a otros también en su proceso de transformación. Somos una red. Ahora, esta mujer, que nadie sabe su nombre, de dónde salió, nadie sabe verdaderamente qué fue lo que pasó, simplemente que arrastrada, quizá medio desnuda, fue traída y acusada de adulterio. Nadie le dio oportunidad de hablar, nadie preguntó por el hombre, simplemente fue traída para juicio. El único, dijimos, que tenía la autoridad de tomar la piedra más grande y tirarla, que era Jesús, no lo hizo, sino que apeló a una transformación de esta mujer. Porque en lo que él responde, ¿dónde están los que te acusan? Me acuerdo Romanos capítulo 5, o por ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto final. Él no condenó a esta mujer, le dijo no están. Luego, como hemos dicho y hemos repetido, le dijo vete, no peques más. El pecado no se tolera, no se justifica, no se admite. Se le llama por su nombre, pero para restauración. Bien, somos llamados a este proceso de restauración. Ahora, vamos conmigo por favor a Efesios otra vez capítulo 2, pero vamos a ir al capítulo, a la segunda parte, a partir del versículo 11. Para reconciliar, vamos a poner dos puntos en perspectiva. Bien, primero, reconciliar implica, en primer lugar, un reconocimiento de mi estado presente. Y segundo, una certeza de un deseado estado futuro. Vamos a leer estos pasajes, 2, 11 y 12 de Efesios. Dice así, 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Primero, un reconocimiento de mi estado, ¿ok? Tenemos que saber cómo estamos hoy. Y la persona que se acerca, es más, cambiemos el sujeto de la persona que se acerca, porque ya hablamos mucho de esta pobre persona en la primera parte, ya va a estar cansada que hablemos de ella. Nosotros, los quebrantados, los dolidos, bien, vamos a sacar a esa persona, nos ponemos nosotros, ¿ok? Nosotros estamos en esa necesidad. Cuando procuramos esa reconciliación, tanto con Dios como con las personas, aún conmigo mismo, que paréntesis, el taller del trauma que Erwin acaba de hablar, es un proceso de reconciliación con nosotros mismos. O sea, vamos a sentarnos y no crean que va a ser meramente un aspecto académico, va a ser cómo ayudar mejor. Y el primero que tengo que ayudarme es a mí mismo. Entonces yo quiero animarlo a que usted ya mandé al grupo, se pueden inscribir, se inscriben 3 segundos, inscríbase, véalo así, para comenzar a conciliar cosas en su adentro, esos asuntos pendientes que no están aún tratados, que no están reconciliados y que podría usted comenzar a tratarlos usted con el Señor. Ese es el espacio seguro que crea la iglesia. Entonces, primero, reconocer quiénes somos. Aquí Pablo lo dice claramente. Estabais gentiles, lejos, sin nombre, separados de Cristo, sin esperanza, excluidos de la ciudadanía de Israel. Todo esto, eso éramos. Aquí estamos. Ahora, esa persona, cuando nosotros venimos en busca de la reconciliación, tenemos que saber a dónde apuntamos. ¿A qué queremos? A una certeza segura. ¿Qué quiero? Quiero estar bien en Cristo. ¿Se acuerdan Juan capítulo 5? Cuando Jesús se le acerca a un hombre al lado del pozo de Betesda, y Jesús hace una pregunta que pareciera como que sin mucho sentido. El tipo tiene 38 años discapacitado y Jesús le pregunta, ¿quieres estar bien? Señor, por supuesto quiero estar bien. Obviamente Jesús va a tratar con este hombre, pero quiero estar bien. Quiero estar bien. A ver, querer estar bien sin Cristo es imposible. ¿Quieres estar bien? Sí. Es necesario estar en Cristo. Ahora, fíjense lo que dice versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? Por la sangre de Cristo. Ahí hay reconciliación, porque Él es nuestra paz. Este versículo 14 es maravilloso.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El contexto habla aquí que en Cristo, por su obra, Él tomó judíos y gentiles, y por su obra Él creó, dice en Nueva Versión Internacional, una nueva humanidad. Él reconcilió lo irreconciliable. En su paz creó uno y un solo hombre, una nueva iglesia. Ahora, cuando nosotros queremos hablar de personas quebrantadas, personas sufridas, personas que se duelen, podríamos hablar mucho en cuanto a nosotros mismos. Pero hay un personaje que es el ícono del quebrantamiento, del dolor, del sufrimiento y la tristeza. ¿Quién podrá ser? Job. ¿Quién más que nuestro querido amigo Job? Quebrantado, en su quebrantamiento expresa toda su humanidad. Ahí Job dice, Dios me abandonó. Bien, de hecho, él comienza en dolor y en angustia a recordar que todos sus hijos habían muerto, todos, que su esposa, yo creo que porque lo amaba, habla imprudentemente, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? De todos sus amigos, los únicos que se dignaron a venir eran los más tontos, eran los más insensibles. ¿Tuvieron corazón? Sí. ¿Mente? No mucha, pero vinieron. Lo mejor que hicieron fue quedarse callados por 7 días. Cuando abrieron la boca, metieron la pata, porque empezaron a culpar a Job. Mira, Job, si estás en pecado, hermano, algo hiciste. Y en medio de todo esto comienza con sus dolores, con sus llagas, que se rascaba con un palo tirado en media calle. Ese hombre sufría. Ahora, ¿qué más decir de Job? Job no sentía la reconciliación en ninguna de sus relaciones. ¿Qué sentía Job? Abandono. Me abandonó Dios, mi esposa me abandonó, mis hijos me abandonaron, aún mis amigos me abandonaron. ¿Qué más voy a hacer? No hay ninguna posible restauración. Es más, en Job capítulo 9, versículo 33, Job dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. Job buscaba ¿qué? Una reconciliación. La figura del árbitro era aquel que tomara una parte y otra parte, les pusiera la mano y los reconciliara y los uniera. Y Job se sentía, y puede leer Job, abandonado por Dios. Él cuestiona a Dios. En su humanidad lo cuestiona, lógicamente por lo que ha sufrido. Al final, cuando Dios le habla a Job, ¿y Job qué dice? Señor, antes no sabía lo que estaba diciendo, ahora te conozco, ahora sé quién eres. Pero cuestiona a Dios, se enoja con su esposa, recuerda el dolor de la pérdida de sus hijos, de sus cosas materiales, tiene a sus amigos. O sea, se sentía totalmente, ¿quién me va a reconciliar? Si estoy totalmente abandonado y estoy totalmente a la suerte de lo que venga. Job se quedó sin respuesta alguna. A Job nadie le respondió. ¿Quién pusiera un árbitro? ¿Quién me va a reconciliar? Ahora, ¿saben quién va a responder a Job? Pablo. Porque cuando nosotros nos sentimos quebrantados, nos sentimos dolidos por el pecado y estamos en busca de un lugar seguro, tenemos que aprender a encontrar a la persona en ese lugar seguro. Job pregunta claramente, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos y nos reconcilie. Pero Pablo le dijo a Timoteo claramente, porque hay un solo Dios y un solo reconciliador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el reconciliador. Y aquí en Efesios Él está hablando que Él viene a reconciliar lo que estaba lejos con lo que está cerca, lo que había sido menospreciado con lo que ha sido amado. Viene y lo reconcilia en un solo y nuevo hombre. Ahora, si Cristo Jesús es el mediador, el reconciliador, ¿quiénes somos nosotros para rechazar al vulnerable y al herido? Mateo capítulo 18, Jesús dijo, si alguno es tropiezo a uno de estos pequeñitos, a alguno de estos niños, a alguno de estos débiles, vulnerables, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo que era mejor que hiciera? Es mejor que se ate una cuerda y una piedra de molino y que se tire en lo profundo del mar, antes de ser tropiezo a uno de estos pequeños, quebrantados y vulnerables. El gran problema que pasa es que muchas veces hay una religiosidad tan grande
una falsedad tan grande que pensamos que si yo juzgo y menosprecio al quebrantado, tal vez mi pecado no va a ser tan evidente. Tal vez sea ante este que viene sucio, maloliente, herido, que viene con sufrimiento. Tal vez si yo aparento piedad con una Biblia en la mano y lo juzgo, tal vez mi pecado no se vea tan complicado. Tal vez mi quebrantamiento no se vea tan grande comparado con este. Y siga presentando un falso modelo de cristianismo, donde no hay un mediador, donde no hay un reconciliador. Ahora, fíjense conmigo por favor, Efesios 2:14. 2:14 en adelante. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ellas la enemistad. Él es nuestra paz. Él nos reconcilió consigo mismo. No estamos separados, no hay enemistades. Dice, para, versículo 15, la segunda parte, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. La Nueva Versión Internacional lo traduce, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Pregunto yo, y esto es lo que me encanta del Señor, ¿cuál es el rol de esta nueva humanidad? ¿Cuál es la función de esta nueva humanidad? Cuando hablamos de la nueva humanidad estamos hablando de aquellos que vienen a Cristo, que ahora por la obra de Cristo son reconciliados con Dios, están en proceso de reconciliación y pueden también ser instrumentos para esta maravillosa reconciliación. ¿Cuál es el propósito de esto? Que siendo reconciliados, vamos por favor a 2 Corintios 5. ¿Cuál es el rol, la función de nuestro llamado o de nuestra condición de reconciliados? 2 Corintios 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Qué dice? No, todos lo sabemos. Bien, perfecto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tiene usted la capacidad de ver cómo ha sido convertido en una nueva criatura? ¿Hay evidencias en su vida de ser una nueva criatura? Y no lo hablo desde el espectro del hombre religioso. Lo hablo en el contexto de que fui capaz, al llegar a Cristo, de reconocer mi pecado, mi dolor, mi sufrimiento y traerlo cautivo en la obediencia a Cristo. Estoy caminando en procesos de restauración, de arrepentimiento. Porque es muy lindo, el versículo es muy lindo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo decimos como si fuera el eslogan de alguna compañía. Y lo usamos para hablar de los impíos no creyentes. No está el sarcasmo, por favor. Si alguno, yo estoy en Cristo como nueva criatura. Ok, perfecto. ¿Y cómo se ve eso en tu día a día? No, porque yo voy a la iglesia y porque yo ofrendo. ¿Y qué? ¿Cómo se ve en nosotros día con día esa nueva vivencia en Cristo? Vuelvo a leer, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, fíjense cómo continúa Pablo hablando. Las cosas viejas pasaron y todas están siendo nuevas. Ahora, 18, y esto proviene de Dios. Es decir, que estar en Cristo, estar en esta nueva criatura, viene de Dios. Lo leímos en Efesios 2. ¿Quién, Dios, nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Cuando Job pregunta, no hay árbitro entre nosotros para reconciliarnos. ¿Sabe quién fue el árbitro que nos reconcilió con Dios? Cristo. Porque va a decir aquí en el versículo 19, sigo con el 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuál es la condición? Venimos a Cristo. ¿Quién le dio la espalda a Dios? Nosotros. Nosotros le dimos la espalda a Dios, ¿cierto? Estábamos enemistados con Dios, lejos de Él, totalmente perdidos, quebrantados y muertos. Dios está simplemente en su santidad esperando que nosotros volvamos. Eso es lo que Él espera, es su voluntad. Su voluntad es que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. ¿Quién es el árbitro? Es Cristo.
Cristo puso la mano en Dios y la mano en el hombre, y por su obra giró al hombre y lo reconcilió con Dios. Esta es la obra de Cristo el reconciliador de todas las cosas. Pero termina diciendo el versículo 19, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se acuerdan que dijimos que el templo de Israel debería haber sido un lugar de reconciliación? Tenía que funcionar como un lugar de reconciliación. Hubo asesinato, hubo traiciones, arrestos. Quisieron asesinar a una mujer injustamente. Pero nosotros, dice el versículo 19, nos encargó a nosotros el ministerio, o la palabra, perdón, de la reconciliación. Y el 20 dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Resalte esa frase, o hablemosla metafóricamente. Cuando usted y yo, mi querido hermano, somos personas seguras, procuramos relaciones seguras, procuramos que la iglesia sea un lugar seguro de restauración, es como si el mismo Cristo a través de nosotros estuviera rogando a las personas: reconcíliense con Dios, reconcíliense con ustedes mismos, con su prójimo, reconcíliense. Y fuimos nosotros los encargados, los embajadores comisionados para ser los reconciliadores del gran reconciliador. Estamos llamados a esto. Si no entendemos que esta iglesia, este edificio, que nuestra vida orgánica como iglesia es para ayudar a otros a reconciliarse en un lugar seguro, estamos perdiendo gran parte de la obra de Cristo en nuestras propias vidas. Lo estamos perdiendo, nos está pasando por alto y realmente nos estaremos equivocando muchísimo. Entonces, termino con un par de cosas. Juan capítulo 8, de quien comenzamos hablando, esta mujer que no conocemos, que no sabemos su nombre, de qué fue lo que pasó. Y esta mujer fue abusada, fue maltratada en la explanada, en el lugar central del templo. Un supuesto lugar seguro, donde la gente podía ir a buscar el perdón, la reconciliación, donde si habían pecado podían traer sus ofrendas y buscar la paz con Dios. Pero aparte de eso, no solamente se dio en un lugar incorrecto, el templo, un lugar de paz, fue un lugar de juicio, sino que también sus líderes llamados a la restauración, a la reconciliación, a ser los tramitadores de las ofrendas para que aquellos pecadores fueran restaurados con Dios. Estos mismos tenían que, lo que hicieron más bien fue abusar de esta mujer. La iglesia del lugar debe ser un lugar seguro. Primero, que no tolera, no justifica, no excusa el pecado, bien, sino que sin menosprecio, sin juicios, sin avergonzar a las personas que han caído en pecado, procuran reconciliarlas. Este es el rol de la iglesia. Eso es lo que debe ser, y esto debería caracterizarnos. Y lamentablemente no es el común en la mayoría de las congregaciones. Y tenemos que marcar un precedente distinto. Y soy muy claro, y lo digo por tercera vez, no se trata de justificar el pecado, ni tolerarlo, ni ponerle otro nombre. El pecado se llama por su nombre y se trata como tal. Y el tal, por supuesto, tiene que ver con la reconciliación. Entonces, ¿cómo se ve la reconciliación? ¿Cómo es en la vida diaria, práctica? Entendemos algunas cosas. Número 1, la iglesia crea espacios. Como organización, la iglesia crea espacios para recibir a estas personas. Por ejemplo, ¿por qué hacemos el curso del trauma en el mes de entrenamiento? ¿Por qué? Porque se nos ocurrió que sería un tema muy lindo. Porque echamos papelitos en una canastita y sacamos trauma, va el trauma. ¿Por qué? Queremos generar espacios donde personas heridas, quebrantadas, o que quieren ayudar a otros heridos y quebrantados, dicen: me voy a capacitar. Yo me inscribí, ya está mi nombre ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo asuntos que tratar. Hay partes de mi vida, cosas en mi vida que necesito cambiar. Y algunas de estas cosas me dan vergüenza. Y tengo que tratarlas con el Señor para que Él siga ese proceso de restauración. Gálatas 6:1, aquí está la cita. Hermanos míos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Si alguien cayó en pecado, si alguien está haciendo algo incorrecto, tienen la valentía de venir a pedir ayuda, ustedes que son espirituales, restáurenle. Vuélvanle a colocar en su lugar delante de Dios. Es el llamado para la iglesia. Segundo, el organismo, nosotros mostramos amor, aceptación, firmeza y restauración. La misma que presentó Jesús con esta mujer. Ahora, ¿con quiénes? ¿Con quiénes vamos a ser amorosos, aceptos, firmes en función de restaurar? Con aquellos que digan, yo quiero. Hermanos, si algo he aprendido en estos 5 años es que no se puede hacer nada con alguien que no quiere. Si alguien no quiere, las puertas están abiertas, cuando quiera, venga y entra, pero nosotros no somos el Espíritu Santo para transformar a nadie. Y no podemos estar dele, y la otra persona rehuye. Vamos a mostrar este amor, esta aceptación, este esfuerzo con aquellos que verdaderamente quieren. ¿Cómo se ve? Se ve al que recibe el quebrantado sin juzgar, que recibe el quebrantado sin justificar su pecado, que crea espacios de restauración, que procura la reconciliación integral en Cristo, como lo hemos hablado, y sobre todo prioriza a Cristo como el Salvador y el reconciliador. Esta mujer que fue llevada para ser apedreada, el tipo se escapó, ni sabemos dónde está el cobarde ese, fue, y en esos minutos que la arrastraron hasta el templo, quizá con poca ropa, quizá golpeada, arrastrada, avergonzada, con temor, porque sí, lo que hizo no estaba bien, llegó a un lugar seguro y nunca jamás se sintió tan insegura como en ese momento, a punto de morir. Lo único que le salvó la vida a esa mujer fue un hombre que supo recibir al quebrantado y procuró la reconciliación. Y no solamente esta mujer, sino que puso en perspectiva, denunció a estos abusadores, maltratadores, líderes de baja calidad, que en lugar de procurar una restauración, procuraban su muerte, y no precisamente por el temor a Dios, sino por su rencor hacia Jesús o por otras razones. Entonces, ¿cómo vamos a actuar cuando venga una persona quebrantada a nosotros, herida, lastimada? Vamos a criticarla, a menospreciarla, a juzgarla, a mirarla como un cristiano de segunda categoría. ¿Qué pasa cuando nos demos cuenta que nosotros estamos también bien quebrantados? Que todavía tenemos muchos asuntos que tratar, pero por vergüenza, porque yo soy el líder de tal, o soy el pastor, o soy el otro, por vergüenza yo no voy a decir nada. Vamos a procurar ese espacio en una comunidad segura de reconciliación.